en esta noche, pues vamos a empezar, vamos a empezar con su ministerio y aquí estaremos viendo un periodo de inauguración, su bautismo y el arranque pues oficial de su ministerio. Así que antes de continuar con lo que a estar viendo, hermanos, en esta noche, pues vamos a ir a Dios, hermanos, en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, voy a hacer la oración y así que, pues, continuamos, hermanos, con este estudio de esta tarde. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta noche, una vez más le damos las gracias por este día que nos ha dado, gracias por esta semana que ya está transcurriendo y que nos ha cuidado. Ahora nuestro Dios en esta noche, en esta tarde, nuestro Dios, estudiaremos su palabra, le pedimos que sea nuestro Dios con cada uno de nuestros hermanos y que nuestro Dios pues podamos, nuestro Dios aprender más todos juntos acerca nuestro Dios de este estudio, que todo esto sirva a nuestro Dios para el crecimiento espiritual y para el ministerio de nuestro Dios, que nuestros hermanos se desempeñarán a su debido tiempo. Bendígalo nuestro Dios, sea con ellos, sea con su servidor, pues todo se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, a continuar más, déjenme, vamos aquí a ver algo que... Bien, vamos a continuar entonces, hermanos, viendo en esta noche la tercera lección que dice el periodo de inauguración, recordando que estamos viendo la vida de Cristo y pues era ya como de 30 años, hermanos, él inicia, ya que pues toda la obra significativa después de esto, hermanos, inicia en las aguas del bautismo. Y vamos a notar, hermanos, aquí en este estudio cuántas personas pues se arremolinaban alrededor de Juan el Bautista para oírlo predicar y ser bautizado por él, según Mateo 3:13, y necesitamos pues leer, hermanos, ojalá que se hayan leído los textos que ahora tienen que ver con el ministerio, hermanos, de también del ministerio de Jesús, hermanos, para tener una visión de lo que aquí vamos a estar viendo sobre este estudio que es la vida de Cristo. Y bueno, pues como dice allí, hermanos, los textos de esta lección, pues todas las escrituras dadas están aquí en la guía, hermanos, en esta guía en el cual estamos basando nuestro estudio, pero también tiene su propósito en esta lección, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en tener una perspectiva del ministerio de Jesús y todo esto, hermanos, pues en relación a su bautismo, la tentación y el testimonio de su deidad. Esta clase o esta lección, hermanos, tercera lección o lección 3 también tiene sus objetivos. Y dice ahí, hermanos, el objetivo número 1, alguien que lo lea de ustedes, hermanos, objetivo de la lección. Yo estoy en la hoja 9, no sé alguno de ustedes si sea la 9 o sea dos antes. Amén, hermano. Dice, aprenderá acerca de la oposición de Juan y las razones posibles de la misma. Muy bien, entonces vamos a aprender, hermanos, que cuando se predica la palabra de Dios, en este caso como Juan, hermanos, pues hubo oposición. Hay quienes, hermanos, se oponen a que se predique la palabra de nuestro Dios y creo, hermanos, que parte de nuestro ministerio, hermanos, tenemos mucha experiencia en la oposición, hermanos, de la gente cuando se predica la palabra de nuestro Dios. Número 2, hermanos, alguien que lo lea, vamos a interactuar. Descubrirá las razones del bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Muy bien, ahí vamos a descubrir algunas de las razones, hermanos, de las razones por las cuales, ¿verdad? Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Muy bien. Número 3. Número 3. Dice el 3 que Examinará vamos a examinar. examinará las Adelante. tentaciones de Jesús y las formas que Satanás usó para tentarle a pecar. Muy bien, eso es lo que también vamos a examinar. Y número 4 dice, tomará nota de algunos testigos tempranos de la deidad de Jesús. Entonces ahí tenemos los objetivos
ahí tenemos los objetivos. Entonces, dice ahí, hermanos, en la parte de abajo dice el bautismo de Jesús. Yo hago una pregunta, hermanos. En el bautismo de Jesús, hermanos, ¿qué sucedió, hermanos? Según el inciso A, ¿qué sucedió? Juan trató de Dice, resistirle. muy Mas bien, en el Juan, bautismo, mas Juan así se le es. oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Muy bien, hermanos, ándele aquí en el bautismo de Juan, perdón, en el bautismo de Jesús, podemos ver, hermanos, qué sucedió. Bueno, pues Juan aquí trató de resistirle. Juan, hermanos, pues probablemente, hermanos, tenía un conocimiento acerca de quién era Jesús, y cuando Jesús fue a él para ser bautizado, pues probablemente, hermano, le conocían porque eran familia o de la casa, y bueno, pues él se le oponía, él trató, ¿verdad?, de resistirle, dice, yo no te puedo bautizar, tú no necesitas, y él sí, él dice, bueno, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, las razones, hermanos, las razones están ahí en la siguiente página, y dice que el bautismo de Juan, ya los sabemos, requería la confesión y el arrepentimiento, la confesión y el arrepentimiento del pecado con miras al perdón. Por eso dice Marcos 1:4-5 que Juan bautizaba en el desierto. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río. Una de las razones por la cual Juan se ponía a bautizar a Cristo, cuando él le dijo, es que Cristo, dice, era sin pecado y no necesitaba arrepentirse o ser perdonado. Entonces, hermanos, el caso de él y el caso de nosotros es diferente, ¿verdad? Porque sí, nosotros, pues sí, hermanos, nos bautizamos, hermanos, nos bautizamos ¿para qué, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Para él, perdón Perdón de de pecados. pecado, Pecados. porque nosotros sí hemos cometido pecado, pero Cristo era sin pecado y no necesitaba arrepentirse o ser perdonado. Nosotros sí necesitamos también, ¿verdad?, arrepentirnos, porque ahí dice la Biblia, así que dice arrepentidos. Entonces nosotros necesitamos arrepentirnos. Que arrepentirse, bueno, pues significa, hermanos, cambio de vida, cambio de camino, cambio de parecer. Entonces, por eso Jesús les pregunta, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Entonces, pues él, como dice ahí, era sin pecado, no necesitaba arrepentirse o ser perdonado. El bautismo de Jesús, pues no era un ejemplo del bautismo de Juan, ni un ejemplo a ser seguidos por otros. El bautizador era el mismo, pero el bautismo no era el mismo. El uso del agua era el mismo, pero el significado no era el mismo. Entonces, dice aquí, hermanos, que el bautismo de Jesús era distinto del bautismo de Juan y del bautismo cristiano, hermanos. De igual forma que el bautismo de Juan era distinto al bautismo de un creyente. Ahí en Hechos 19, aquellos que necesitaban bautizarse porque ni siquiera habían oído que había el Espíritu Santo. Entonces, fue único, hermanos, y es un evento que ocurre una sola vez a una sola persona y nadie más, y no se puede volver a repetir. Un bautismo, hermanos, único, hermanos. Fíjense a quién estaban bautizando, quién se estaba bautizando, en qué condiciones, pues llegó al bautismo. Alguien que no necesitaba, hermanos, pero lo vamos a ver el por qué se bautizó. Entonces vemos, hermanos, que por fin Juan decide bautizar a Jesús, y se da, se da la razón, hermanos, se da la razón. Algunos han pensado, hermanos, que era para ser introducido a su oficio sacerdotal, pero no es así, hermanos, porque su oficio sacerdotal era del orden de Melquisedec, no levítico, hermanos. Y la escritura, hermanos, nos da varias razones, ¿verdad? Entonces, cuando Juan lo decide bautizar, y vemos algunas más razones, ahí están, hermanos, una, dos, tres, cuatro en los incisos, razones por las que Jesús, hermanos, fue bautizado. Dice ahí, para
cumplir toda justicia. Entonces, en Mateo 3:15 dice que, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó. Entonces, otra razón es para identificar quién era él, hermanos. Entonces, en Juan 1:33 al 34 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Otra razón, hermanos, por qué Jesús se bautizó, para identificarse con nosotros los pecadores, hermanos, que él vino a salvar, hermanos. Dice, según a los Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra de las razones, hermanos, por qué Jesús fue bautizado, para ser ungido por el Espíritu. Dice allí, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No era una paloma, ¿verdad? Como algunos han pensado. Unos pensaban que era una paloma. Inclusive, hermanos, hay grabaciones en ciertas, vamos a decir, como fundas de Biblia, donde viene ahí dibujada una palomita, ¿verdad? No sé si ustedes les han visto, pero dice como paloma, entonces quiere decir semejante o parecido a, entonces como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces hay una, dos, tres, cuatro razones del por qué Jesús, ¿verdad? De por qué Jesús, hermanos, fue bautizado o se bautizó, para cumplir toda justicia, para identificar quién era Él, para identificarse con nosotros y para ser ungido por el Espíritu. Ahí está un pequeñito, hermanos, pequeñito bosquejo para una hermosa clase, hermanos, acerca de cuatro razones, ¿verdad?, del por qué Jesús fue bautizado. Entonces, también tenemos, hermanos, el testimonio, hermanos, que es concerniente, el testimonio que es concerniente a Jesús, hermanos. Tenemos el testimonio de Juan. Tenemos el testimonio ahí también, hermano, bueno, el testimonio de Juan. Y entonces, allí mismo, en su comentario dice, a Juan dice, el testimonio concerniente a Jesús de Juan, dice, el Cordero de Dios, ¿sí? Ahí está el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía de él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está el testimonio concerniente a Jesús. Juan le llama el Cordero de Dios. Y también, hermanos, en Juan 1:33 dice, el bautizador con el Espíritu y con fuego, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, hay una mención aquí del fuego, hermanos, y algunos cantan, hermanos, hemos escuchado algunos cantos como, bueno, no sé si usted lo conozcan en alguna denominación donde dice, manda fuego, Señor, manda fuego, ¿verdad? Y bautízanos con tu poder. Pero realmente, pues ahí se refiere a destrucción. Entonces, también el testimonio concerniente a Jesús, en Juan también se le dice Hijo de Dios, hermanos. Entonces dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora, el testimonio concerniente a Jesús en Marcos 1:11, tenemos el testimonio del Padre, donde dice la Biblia, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Mateo en la transfiguración le dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, a él oír. Algo por ahí más se menciona de que a él se debe de oír. Entonces, en el testimonio concerniente a Jesús, hermanos, cuando tenemos aquí, hermanos, también que hay fortalecimiento, hermanos, hay fortalecimiento y lo vamos a ver, hermanos, ahorita en lo siguiente, hermanos, porque viene aquí ahora, hermanos, viene la tentación de Jesús, hermano, tentación de Jesús. Entonces, ahí, hermanos, en nuestras Biblias, vamos a
a ver, hermanos, esta lectura para así familiarizarnos, hermanos, con lo que viene enseguida. Dice en Mateo capítulo 4, ahora vamos aquí en la vida de Cristo, ver sobre la tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Esa frase, vete, Satanás, significa sal de mi vista, o sea, quítate de mi vista, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ministerio, hermanos, de Jesús. Ahora vemos aquí, hermanos, que este capítulo nos habla de la tentación de Jesús. Y él, hermanos, fue tentado, hermanos, los 40 días, hermanos, completos. Y lo que vemos aquí, hermanos, hay una tentación física, hermanos. Dice ahí los deseos de la carne, o sea, hambre. El primer ataque, hermanos, de Satanás o de este enemigo, un intento, hermanos, de arruinarle apelando a la necesidad de su naturaleza, hermanos, física, hermanos. Entonces, aquí tenemos una de la tentación, hermanos, su primera tentación, como dice allí, hermanos, pues es algo, ¿verdad? Algo en su físico. Una prueba, hermanos, la primera tentación que Satanás le tiende a Cristo, como dice aquí, fue física, hermanos. Y pues vemos, hermanos, como dice el comentario, hermanos, vemos un fracaso por completo del diablo, hermanos. Un fracaso por completo del diablo. Jesús, hermanos, pues les declaró que el hecho esencial de la naturaleza humana es el espíritu, y cuando se presenta el conflicto entre la necesidad material y la necesidad espiritual, la primera, siendo secundaria, debe de servirle a la última, que es esencial. Entonces él le responde y le dice, hermanos, pues no solo de pan, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí está, hermanos, la primera, o sea, la tentación aquí es algo, hermanos, que tiene que ver con lo físico. Ahora, vemos, hermanos, vemos también aquí, hermanos, vemos también aquí que la segunda tentación fue una prueba, hermanos, fue una prueba espiritual. Ahí dice la vanagloria de la vida. Entonces, el enemigo, hermanos, vencido una vez, pues ahora, hermanos, descarga la fuerza de sus terribles sutilezas contra la naturaleza espiritual, hermanos, en un intento de arruinarle por completo. Y aquí, hermanos, le sugiere que se lance a una aventura sin garantía, basado en su confianza en Dios, hermanos. Entonces ahí tenemos la segunda tentación, hermanos, una prueba, hermanos, una prueba espiritual. Nosotros aquí, hermanos, encontramos ahora sí, hermanos, al diablo, ¿verdad? El diablo aquí está, hermanos, probando si verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Al diablo, hermanos, siempre, o el diablo siempre ha tratado, hermanos, de probar al hombre, tentarlo, pero escondiéndose, hermanos, detrás de sus agentes. El diablo, hermanos, nunca quiere dar, por decirlo así, la cara solo, sino que él utiliza, hermanos, agentes para hacer caer al Hijo de Dios o al cristiano más bien. Pero ahora aquí, hermanos, el diablo, siendo alguien, hermanos, que por muchos años había engañado a la humanidad,
ahora está siendo él, hermanos, sacado a terreno, cara a cara, frente a frente, hermanos. Y aquí, hermanos, lo estamos viendo que él, hermanos, está perdiendo. Entonces, vemos, hermanos, también aquí una tercera prueba más sobre Jesús. La tercera tentación, hermanos, tiene que ver, hermanos, también con la misión, hermanos, la misión de Jesús. Y para eso, pues él lo llevó, hermanos, basándose aquí, como dice, en los deseos de los ojos, en la belleza y en el poder de los reinos terrenales. En aparente, hermanos, desesperación, ahora el diablo, hermanos, demuestra el deseo diabólico de su depravado corazón. Pide el homenaje, hermanos, de perfección, de la perfección, por el poder de escoger solo adorar a Dios. Y Jesús exigió que el diablo se apartara. Él no solo, hermano, no solo resistió todas las tentaciones del diablo, sujetó, hermanos, al tentador y le venció. Y también, hermanos, pues en la cruz lo castigará por todo lo que hizo al primer hombre. Entonces, no solamente, hermanos, lo tentó, hermanos, o lo probó en esa ocasión, hermanos, que nosotros estamos leyendo aquí. También, hermanos, las multitudes trataron de coronarlo como rey terrenal antes de tiempo. La gente, hermanos, por medio del diablo le tentaba pidiéndole señales, hermanos. Y otra de las tentaciones o pruebas de él, sus propios discípulos, también, hermanos, pues trataban de disuadirlo para que no fueran a la cruz, hermanos. Pero Cristo aquí, hermanos, en esto de la tentación de Jesús, vemos que él, hermanos, pues sale avante, salió triunfador. La palabra, hermanos, encarnada citó la palabra escrita para vencer. Entonces, Jesús, hermanos, no se le probó su deidad, sino su humanidad, hermanos. Eso es lo que nosotros, hermanos, podemos ver. No fue probada su deidad, sino su humanidad. Y él, hermanos, pues aquí vemos, venció al enemigo, venció al diablo. Y esto, pues, a nosotros nos llena de confianza, porque pues también nosotros, hermanos, somos probados, y si él resistió y salió adelante, pues también nosotros no podemos hacerlo. Ahora, tenemos aquí, hermanos, el testimonio de los primeros, hermanos, discípulos, ¿sí? Ahí nos dice el testimonio de los primeros discípulos, hermanos, comenzando de Andrés a Pedro, que ya he leído esta parte, hermanos, dice, hemos hallado al Mesías. De Felipe a Natanael, también dice, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Y de Natanael a Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahí tenemos, hermanos, el testimonio de los primeros discípulos, como ellos, hermanos, están diciendo, pues, él es el Mesías, él es el Mesías, es el de las profecías, es el que había de venir. Y notamos, hermanos, el testimonio, hermanos, que se combina en esta lección, hermanos, en esta sección. Aquí está el testimonio de Dios, de Juan y de los discípulos. De Dios, en la frase, mi hijo, tengo complacencia. De Juan, el Señor, mayor es que yo, el Cordero de Dios, el Salvador, es antes que yo, bautizador por el Espíritu, el Hijo de Dios. Y de los discípulos, hermanos, el Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, el Hijo de Dios y el Rey de Israel, hermanos. Entonces, si vemos, hermanos, allí en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Juan, hermanos, vamos a anotar, hermanos, todas estas frases que hemos mencionado y que nos dicen, hermanos, acerca de el testimonio, hermanos, el testimonio combinado, ¿verdad? De que verdaderamente Jesús, hermanos, pues como lo hemos visto aquí, es el Mesías, hermanos, el Mesías enviado. Entonces, en el 1:35, hermanos, de su
de su Biblia. Ahí está, hermanos, las frases, hermanos, ¿sí? Entonces, ahí le dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron los discípulos y siguieron a Jesús, y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, traducido, es maestro, ¿dónde moras? Eh, y ahí, hermanos, si vamos a dando un poquito más las lecturas en este mismo texto, hermanos, que está aquí de Juan 1, 35 al 51, pues vemos a estos hermanos que, por ejemplo, en el 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, ahí está, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Entonces, Mesías, hemos hallado aquel de quien escribieron Moisés y los profetas, hemos hallado el Hijo de Dios, el Rey de Israel, hermanos. Entonces, es aquí, hermanos, como como dice, hermanos, en nuestra hoja, en esta lección 3, en el periodo, hermanos, de inauguración de Jesús, hermanos, vemos el bautismo de Jesús, lo que sucedió, las razones por las cuales él se bautiza, y también, hermanos, pues vimos el testimonio, hermanos, concerniente a Jesús. Y ahora vemos aquí, hermanos, hablamos un poquito de la tentación de Jesús, y como les decía al principio, sus tentaciones no fue sobre la deidad, sino tentaciones, hermanos, sobre la humanidad. Pero él salió, hermanos, él salió triunfante, él salió adelante. Y ahora vemos aquí, hermanos, el testimonio de los primeros discípulos. Y notamos, hermanos, este testimonio ahora combinado de Dios, de Juan y de los discípulos, hermanos, que se encuentra aquí en primera de Juan, perdón, en Juan, no en primera, en Juan, el Evangelio de Juan 1:35 hasta el verso número 51. Entonces, todo esto, hermanos, está hablando, ¿verdad? De esto, hermanos, de que verdaderamente Jesús, hermanos, es el enviado. Entonces, ahora, hermanos, pues vamos a pasar, hermanos, a la siguiente hoja. Esta hoja es corta. Vamos a pasar a la hoja la otra, hermanos, que es un poquito más, tiene mucho más, hermanos, tiene mucho más sobre lo que vamos a seguir viendo sobre el periodo de inauguración número 2, hablando de la vida de Cristo, y en esta lección, pues, la lección número 4. Dice allí, hermanos, cómo se introduce esta lección. Y bueno, pues da la bienvenida, ¿verdad? Da la bienvenida al estudio de la vida de Cristo. Y dice ahora aquí, ¿verdad? Que se va a estar estudiando el periodo de inauguración donde ahora Jesús inicia su ministerio. Y ahora dice, hemos visto, pues 3 puntos se han visto. Hemos visto su bautismo, vimos que el significado de su bautismo es para que él cumpliera toda justicia, y anunciar el hecho de su ministerio ha empezado. Y para nosotros, hermanos, pues lo identificó con nosotros al bautizarnos para iniciar nuestra obra y ministerio en el reino de Cristo. Luego también se vio, hermanos, de su tentación, donde por 40 largos días no comió, se hallaba en combate abierto con el príncipe de los demonios. Los ángeles le servían y el Espíritu le fortalecía. Entonces vemos también aquí, o vimos que Jesús, hermanos, citó la palabra de Dios para enfrentar todas las tentaciones que el diablo le presentaba, y de esta manera le venció. No solamente resistió la tentación, su cabeza fue herida. Vimos el testimonio de los primeros discípulos. Ellos creyeron, hermanos, sin ninguna inspiración divina, sino sencillamente al examinar las obras, las palabras de Jesús,
y así también como su carácter. Entonces, el texto de esta lección, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, del verso 1 hasta el 4, 54. Y aquí, hermanos, pues vamos a el propósito de esta lección, que haremos un viaje, hermanos, un viaje imaginario. Viajaremos con Jesús para estar presentes en una fiesta de bodas en Caná, a la Pascua en Jerusalén y de regreso pues a Galilea pasando por Samaria. Así que notemos hermanos los objetivos de esta lección y vamos a leerlos hermanos de uno por uno hermanos. Así que vamos a leerlos, comenzando con el objetivo número 1 ahí en su hojita, hermanos. Alguien que lo lea, ¿no? Verá a Jesús en un milagro en la boda y en la sanidad del hijo de un noble en Caná de Galilea. Muy bien, aquí entonces lo vamos a ver, hermanos, realizando un primer milagro, hermanos. Y otro segundo más, hermanos. Otro segundo milagro más. A veces no le perdemos el hilo, pero ahí está el primer milagro, que es, hermanos, cuando convierte el agua en vino, en el cual pues ha habido mucha confusión sobre esto, pero ya lo estaremos viendo. Y la sanidad, pues, ya lo leía un hijo de un noble. Número 2. Examinará 6 palabras griegas que describen las obras hechas por Jesús. Muy bien, hay 6 palabras en el idioma griego, koiné, ¿verdad? Que lo menciona aquí, ¿verdad? Describen, pues, las obras que Jesús, hermanos, iba haciendo durante su ministerio. Número 3. Dice ahí, hermanos, verá 2 eventos de la vida de Jesús estando en la ciudad de Jerusalén, en su visita durante la Pascua. Y número 4. Escuchará mientras Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y el resultado de esa conversación tanto en los samaritanos como en sus discípulos. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, para irnos familiarizando con lo que viene a continuación, vamos a ver, hermanos, que al tercer día del viaje de Jesús, ya vemos aquí, hermanos, ya 3 días, hermanos, 3 días de su ministerio, el viaje de Jesús a Caná de Galilea, hermanos, al norte, y pues a partir, hermanos, del lugar donde había ganado sus primeros discípulos, entonces, pues no lejos de Galilea del Norte, no lejos de Nazaret, perdón, sí, bueno, no lejos de Nazaret, era el pueblo natal de Natanael. Entonces, Jesús, hermanos, asistió a una fiesta de bodas y al leer esta historia, pues vamos a observar cómo es que Jesús atiende a varias necesidades. Entonces, a mí, hermanos, me han hecho, como a lo mejor ustedes, les van a hacer preguntas y a mí me han hecho muchas preguntas. Hermanos, ¿podemos asistir a alguna boda de algún pariente que no sean cristianos, hermanos? ¿Podemos asistir a alguna boda de ellos? Bueno, mi respuesta, hermanos, hablando de bodas, mi respuesta ha sido, sí pueden asistir, les digo, vayan, salúdenlos, tómense la foto con ellos, abrácenlos y pues que Dios les bendiga su matrimonio, llévenle su regalo, cómanse su asado, lo que se acostumbre por allá, y déjenle su regalo, pero ya cuando empiezan, dicen para mi rancho, ya cuando empieza por ahí el guateque, que dicen ellos, ya empezó lo fuerte de la boda, digo, a veces ni cuenta se da, nosotros nos paramos y muchas gracias, ya nos vamos, ya no nos quedamos, hermanos. Bueno, no siendo cristianos, ya viene por ahí el bailongo, viene todo lo demás por ahí, ¿verdad? Siempre les hemos dicho adiós, nosotros nos pasamos a retirar. Bueno, vemos, hermanos, entonces aquí que Jesús, hermanos, asistió a una boda.
no se sabe quién se estaba casando, porque no lo dice el texto. Probablemente podría haber sido una parienta de María, pero no sabemos, pero ellos fueron invitados. Y aquí vemos, hermanos, a María muy activa, ¿sí? Porque ella se dio cuenta de que se había terminado el vino o la bebida, pero no era alcohólica, ahorita lo vamos a ver. Entonces, vemos, hermanos, que Jesús asiste a una boda, pero en la boda de Caná, hermanos, se ve la santidad, hermanos, se ve la santidad de una fiesta, hermanos. Dice la Biblia, al tercer día, hermanos, al tercer día, pues se menciona, hermanos, tercer día, porque las bodas, pues duraban, hermanos, 7 días hasta un mes, hermanos, creo. Entonces, pues este es el tercer día. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. La santidad, hermanos, de una fiesta. Ahí estaba, hermanos, el santo de los santos. Era santa, hermanos, porque era el clima, hermanos, del procedimiento de la boda, hermanos. Y no como las bodas hoy perversas, hermanos, algunas, ¿verdad? Que mencionando bodas no cristianas, hermanos, que si no hay bebida y música, pues para ellos, hermanos, la boda no es boda, está muy aburrida y dicen no tiene chiste. Entonces aquí es una boda santa. El hombre, hermanos, había estado con sus amigos por varios meses, la mujer con sus amigas vírgenes, y pues ahora, hermanos, es la celebración, una boda, hermanos. Ambos han venido para estar juntos en ese momento y acto santo, hermanos, para ser unido al comer y beber mediante los votos que se harán. Así de que, pues, bastante bullicio, bastante ruido, y bueno, pues un invitado, como dicen por allí, ¿verdad? Llama a otro o a otro invitado. Vemos aquí, hermanos, a continuación dice el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, esta frase, hermanos, de este verso, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? Pues llamar mujer a su madre no era insulto, era algo muy común, hermanos. Era muy común, hermanos, en ese tiempo, según Juan 19:26. Era común, era popular, podemos decirle así, hermanos, llamarles así también de esa manera. Entonces, dice el texto, su madre dijo a los que servían hacer todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y dice allí, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo a la maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado a él agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Vemos aquí, hermanos, en estos versos la señal milagrosa. La ocasión, hermanos, bueno, se había, hermanos, acabado el vino. Y como vemos aquí, hermanos, pues ya es el tercer día. Jesús, hermanos, no ha venido solo, según el texto. Ha venido con una compañía de personas. Su madre, tal vez pensando que era culpa de Jesús y sus discípulos que se haya acabado el vino, pide a Jesús que proveyera el vino para el anfitrión. La respuesta, hermanos, de Jesús, pues no he venido para satisfacer las necesidades y deseos físicos del hombre. Mi hora aún no ha llegado. Por eso les dice ahí mi misión, su misión espiritual. Entonces, pues las vasijas, veamos, hermanos, que él hace o realiza el primer milagro, hermanos. Las vasijas, hermanos, pues
llenadas, hermanos, hasta el borde, se convirtieron en el mejor vino. Vemos, hermanos, en el 11, hay una respuesta ahí de fe. Siempre, hermanos, hubo un progreso, hermanos, cuando Jesús obraba, cuando Jesús hacía algo. Este principio de señales, dice ahí, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Cristo enriquece, hermanos, cualquier hogar o corazón, hermanos, que viene a él, hermanos. Aquí nosotros, hermanos, ya sea en la fe o en la falta de fe de las personas que estaban ahí, pero Cristo, hermanos, siempre, como les mencionaba, enriquece, hermanos, con su presencia. Y aquí, hermanos, notamos las 6 palabras griegas con respecto a los milagros, hermanos. Pero antes de pasar, hermanos, a estas palabras, hermanos, a estas palabras, hay una palabra, hermanos, que les voy a mencionar, la cual no está aquí en el comentario. La palabra vinos, hermanos, la palabra vinos viene de una palabra griega que es oinos. Y esta palabra oinos significa jugo que todavía está en la uva. Oinos, jugo que todavía está en la uva. Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque, bueno, hay hombres, hermanos, que leen este texto y para probar, hermanos, o para defender su punto de vista en cuanto, hermanos, a que pueden tomar vino, pues se basan, hermanos, para decir que Jesús, hermanos, que Jesús en las bodas de Caná no solamente hizo vino, sino que también ellos inclusive hasta lo dicen que él tomó vino. Pero no es así, hermanos, no es así, porque la palabra vino oino significa jugo que todavía está en la uva. Aquí dice la escritura, dice cuando subieron saciado. No dice ahí, hermanos, nada acerca de una grande cantina o de una grande borrachera. Entonces, hay 6, hermanos, como le mencionaba, el objetivo de esta lección, hay 6 palabras, hermanos, 6 palabras con respecto, hermanos, a los milagros. Entonces, tenemos, hermanos, la primera palabra que es teras, y dice, hermanos, un evento sorprendente e impotente que sorprende, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice, hermanos, estas palabras, hablando acerca de los milagros. Es un evento, hermanos, un evento sorprendente, algo impotente, algo que sorprende. En un comentario, hermanos, leí, hermanos, con respecto a lo que estamos mencionando, hermanos. Leía en un comentario que cuando se realiza, hermanos, se realiza lo que hemos visto aquí, hermanos, cuando Jesús convierte, hermanos, el agua en vino, cada dice ahí, hermanos, cántaros, o como lo menciona, tinajas. Cada tinaja, hermanos, tenía la capacidad para 115 litros, 115 litros. Entonces estaban ahí 6. Entonces estamos hablando de más de 600 litros, hermanos, más de 600 litros de este vino que él hizo, o esta bebida, hermanos, una bebida sana. Entonces, ahí está, hermanos, la primera palabra, entonces, con los milagros, un evento sorprendente, pero también hay otra palabra griega que es semión, y dice, implica que el milagro es la indicación de que hay algún poder, indica que hay algún poder o significado detrás del mismo por el cual el milagro es de importancia secundaria. También la Reina Valera o la versión revisada traduce como señales y se encuentra pues 17 veces en el libro de Juan. Otra palabra con respecto, hermanos, a los milagros es dinamis, y esta palabra enfatiza el poder revelado en el desempeño del milagro e implica la energía espiritual
que la está produciendo. Tenemos también la palabra endoxos, y implica que los milagros son obras de las cuales brilla la gloria de Dios y el Hijo de Dios. Entonces, brilla o resalta, hermanos, la gloria de Dios y del Hijo de Dios, hermanos. También hay otra palabra que es paradoxos, que se usa en Lucas 5:26, que es maravillas, y se refiere solamente a aquello que es contrario al orden del mundo natural y a lo que es extraño a la corriente natural del pensamiento. Entonces, es, hermanos, natural, ¿verdad? Que, bueno, para nosotros es muy natural, hermanos, es muy natural tomar una jarra y vaciarle un polvo ahí que diga el sabor que usted quiera, y bueno, pues ya está sacando el sabor de su bebida, su jugo, pero lo que sí no es natural, hermanos, que no se le eche ningún ingrediente y se puedan llenar 6 tinajas de un jugo de uva, hermanos, pues muy, quiero pensar, hermanos, con el mejor sabor. Por eso ellos se quedan maravillados. También tenemos la otra palabra, hermanos, que es taumacios, y esta palabra pues es usada, hermanos, para referirse a lo que provoca, hermanos, a lo que provoca que uno se maraville. Entonces, pues esta palabra, hermanos, taumacios, es una palabra que ha provocado, hermanos, a la maestresala, como dice allí, se maravillaron porque, bueno, pues según, hermanos, lo que hemos visto, ellos dan, hermanos, vino, vamos a decir, a lo mejor alguno que no les quedaría bien preparado lo dan al inicio, pero dice ahí, tú estás dando aquí, ¿verdad? El mejor vino, ¿verdad? Entonces, el mejor de los mejores. Entonces, la palabra semión es la que pues más comúnmente, hermanos, se está usando, ¿verdad? Se está usando en este capítulo, hermanos, que es el capítulo número 2, hermanos. Entonces, ¿algún comentario, hermanos, que ustedes tengan sobre este 2, hermanos? Algo que deseen comentar, hermanos, antes que se termine ya la primera hora, porque vamos a continuarle. ¿Todo bien hasta aquí, hermanos? Hermano Margarito, una consulta. Díganme. Sí. Las palabras que usted está explicando, el significado en griego, en el texto, en el apunte, en el manual, no especifica alguna. Por ejemplo, teras es la traducción de prodigio. Ajá. Ya. Y en el punto 2, semión es la traducción de ¿qué? De milagro. Así es. Sí, es una palabra griega, hermanos, donde dice, esta palabra griega implica que el milagro, dice, es la indicación de que hay algún poder o significado detrás del mismo, por lo cual el milagro es de importancia secundaria. Entonces, pero la palabra más que se está utilizando aquí es esta palabra semión, ¿verdad? Es la que más, dice ahí, ¿verdad? Se utiliza. Entonces, pues bueno, vemos cómo que Jesús... se utiliza 17 veces. Ajá. Así es. Y vemos, hermanos, entonces, bueno, de acuerdo al comentario, pues son palabras, son 6 palabras griegas, pues con respecto, ¿verdad? A los milagros, hermanos. ¿Sí? Entonces, Ya. Gracias, hermano. decía, sí, como le decía, es algo muy, muy natural, hermanos, para nosotros es muy natural el poder, ¿verdad? Verter o vertir un sobre de algún sabor, algún saborizante de algún jugo al agua, y pues ya hacemos ahí la bebida de algún sabor, pero aquí por eso ellos se maravillan porque no era natural, de que pues no hubo, vaya que todo esto, algún instrumento humano de que le falta y agrégale más y pone un poquito más de agüita, ¿verdad? Para hacerlo rendir. Yo recuerdo, hermanos, cuando éramos pequeñitos, hermanos, nosotros somos de una familia grande y éramos como 9 hermanos, 9 o 10
no tan grandes, pequeños. Y mi mamá, hermanos, nos daba leche. Teníamos algunas vacas y nos daba leche, hermanos, y éramos mucho chiquititos. Y pues para poder completar, hermanos, pues tenía que ponerle un poquito de agua, porque pues, de lo contrario, pues no completábamos, éramos 9 o 10, porque, bueno, fuimos una familia, hermanos, en mi familia tuve 13 hermanos, las familias eran grandes, 13. Ahorita ya quedamos 11, han muerto 2, y éramos una familia grande, y yo me acuerdo de eso. Entonces aquí tenemos algo no adulterado, ¿verdad? En el texto, sino que algo, pues, original, hermanos, ¿sí? Un jugo original hecho ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, y ahí está la sorpresa para ellos, hermanos, de que pues, ¿quién la preparó? Entonces, llevarlo dice, llevarlo al maestresala. Entonces, eh, pues el que probaba el vino, hermanos, antes de que el novio, hermanos, pues era el encargado, hermanos, y tenía la responsabilidad, hermanos, como hoy si invitan, ¿verdad?, a una boda, y pues ahí están los encargados de las cocas, hermanos. Y ¿quién está encargado? No, pues está encargado, ¿verdad? Fulano tal. Porque ya están bien calientes, pónganles más hielo, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Pónganles más hielo. Entonces, vemos entonces ahora, hermanos, la primera Pascua, hermanos. ¿Sí? Vamos ahora a ver, hermanos, allí en su comentario, hablando de la vida de Cristo, a una de las fiestas, hermanos, de las cuales Jesús asistió, es la primera Pascua. En la fiesta, hermanos, de la Pascua, conmemoraban cuando Dios pasó por encima de los israelitas en Egipto, que habían ellos untado con sangre de cordero el dintel, hermanos, y los 2 postes de su puerta, hermanos, en Éxodo capítulo número 12, todo el capítulo. Entonces, bueno, pues vamos aquí entonces, hermanos, a ver esta fiesta, hermanos, la primera Pascua, hermanos. Entonces, para ello, pues Jesús viaja de Caná de Galilea a Jerusalén para observar la Pascua. Entonces, vamos a ir leyendo, hermanos, algunos de los textos que aquí, hermanos, se están mencionando en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2. Entonces, vemos allí, hermanos, la primera purificación del templo. Cuando Jesús, hermanos, va a esta fiesta, la fiesta, hermanos, de la Pascua, Jesús, hermanos, vio la profanación del templo mediante el tráfico de mercancía en el atrio de los gentiles, hermanos. Vio la mercadería que estaban haciendo. Y lo que él hace es que echó a los vendedores, los reprendió severamente por deshonrar la casa de su padre, y los observadores pues fueron hostiles, hermanos, o sorprendidos, y preguntaron, hermanos, respondones: ¿quién eres tú? ¿Qué haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Fíjense, entonces, dice allí, hermanos, en el texto, hermanos, en el Evangelio de Juan, más bien, en el Evangelio de Juan, ahí mismo, hermanos, en el capítulo número 2, y en el versículo número 3. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Entonces, dice la Biblia: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vemos aquí, hermanos, la ocasión.
La ocasión, hermanos, la Pascua. Y vemos también, hermanos, en el verso 14, que había, hermanos, corrupción. Los sacerdotes, hermanos, vendían al pueblo los animales que eran ofrecidos en el altar, de los cuales retenían la carne que quedaba después de la ofrenda. Creo que estos hombres, hermanos, estaban cometiendo los mismos pecados que los hijos de Elí, hermanos, de los cuales antes de ofrecer el sacerdote el sacrificio, pues ellos pedían para ellos, danos carne para nosotros, que no se debería de hacer, y si no se las daban, pues dice la Biblia ya, se los quitaban a la fuerza. Entonces, eso es lo que estaban haciendo aquí, hermanos. El impuesto del templo tenía que ser pagado por moneda judía, y las personas, hermanos, que viajaban de otros lugares tenían que cambiar su dinero. Y estos hombres, hermanos, lo que hacían es que ellos cobraban, dice, tasas, o vamos a decir, impuestos, hermanos, exorbitantes al cambiar aquel dinero por moneda judía, los cuales reprobaban de nuevo. No solo eran perversos y codiciosos, sino que también eran irreverentes y oprimían al pueblo a la vez. Estaban haciendo, hermanos, un grande negociazo, hermanos, un grande negociazo. Como hoy, hermanos, en nuestro tiempo también está sucediendo lo mismo, hermanos. Hay misas pagadas según la capacidad de la persona. Empiezan por ahí, hermanos, con las pizcas, dice el sacerdote. Yo no sé si usted sabe qué son las pizcas, pero es lo mejor. O sea, que le eche al plato que no suene. Las pizcas y las pepenas, pues son todas las moneditas, hermanos. Aquí hay un lugar, hermanos, que se llama el Real de 14. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero aquí en Real de 14, hermanos, cada año tienen su fiesta a uno de los ídolos aquí que se llama San Francisco de Asís. Y vienen tantas gentes, hermanos, que se dicen que recogen 3, hermanos. No sé si en su tierra le digan tambos o toneles, pero cada uno recogen 3 tambos llenitos, hermanos, de puras monedas, hermanos, de puras monedas, pues donde la gente, hermanos, en su ignorancia, pues viene, hermanos, y avienta dinero a ese ídolo, hermanos, que ellos adoran, llamado San Francisco de Asís, que aquí lo tienen, hermanos, puesto en puro oro. Entonces, es puro negocio, hermanos, que también están haciendo, hermanos, como se hacía. Hoy el negocio sigue creciendo. Hay quienes venden, hermanos, pañuelos ungidos, hermanos. Hay quienes hemos oído que piden por ahí de la carpa donde estuvo algún famoso predicador de ellos, y pidiendo $100 para enviarles un pedazo de la carpa, porque ahí van las bendiciones de Dios, haciendo, hermanos, mucha mercadería o comercio con con el ser humano. Vemos también, hermanos, la indignación. Hay una indignación, dice en el verso 15 y el 16, y haciendo un azote de cuerdas, los echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ahí está, hermanos, la indignación, hermanos, plena, hermanos, y justa, hermanos. Jesús echa a la gente y a sus animales, hermanos, del templo. Pero también tenemos, hermanos, un recordatorio. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en el Salmo 69, celo de tu casa consume. Así que, hermanos, el pecado contra, no contra toda, hermanos, humanidad. Ahora, tenemos también una oposición, y la oposición, hermanos, del líder. Dice ahí, respondió, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ahí está, hermanos, la oposición, quienes estaban mirando, hermanos, lo que ellos hacían, porque pues tenían ganancias,
Y recordemos, hermanos, que ya en el Antiguo Testamento, hermanos, ya cuando se anuncia de la venida del nuevo pacto, el sacerdocio, los sacerdotes, hermanos, todos eran comprados, hermanos. Si alguien quería ser un sacerdote, compraba el precio, el puesto, lo tenían como un puesto, hermanos, al mejor postor. Entonces había, hermanos, corrupción en ese aspecto religioso. Vemos también, hermanos, el desafío, hermanos. Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí vemos, hermanos, el desafío, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Pero sabemos, hermanos, que él no estaba hablando de ese templo físico, sino que él hablaba del templo, hermanos, de su cuerpo. Tenemos por eso en el verso 20 el malentendido, no el edificio material, sino el templo de su cuerpo. Pero eso dice el 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, también tenemos la explicación, hermanos, del autor en los versos 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, hermanos. Entonces, cuando él resucita a sus discípulos, como dice alguien, esto entonces les cayó el 20, ¿te acuerdas de aquel evento? ¿Te acuerdas de aquel suceso? Y, pues ya lo había dicho. Hasta ahí, hermanos, les cae el 20. Entonces, vemos, hermanos, en los versos 23 al 25, la respuesta, hermanos, a esto. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, ¿sí? Porque conocía a todos. Ahí está la omnisciencia, hermano de Jesús, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ellos querían, hermanos, ellos querían lanzarlo fuera o lejos, hermanos, de los romanos. Él lo querían lanzar, pero por eso dice ahí que él no se fiaba, hermanos, porque él sabía lo que había en el hombre. Ahí está la respuesta. Muchos creyeron y Jesús no confiaba en ellos. Ahora, en los versos, hermanos, versos que siguen, tenemos ahí, hermanos, la conversión de un nuevo nacimiento, ¿verdad? La conversación, más bien, la conversación acerca del nuevo nacimiento, hermanos, con este hombre llamado Nicodemo, hermanos. Entonces, versos 1 y 2, ahí, hermanos, el hombre y su pregunta, hace una pregunta, hermanos. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, hermanos. Nicodemo significa sangre inocente o victorioso, hermanos, sobre el pueblo. Eso es lo que significa Nicodemo. Significa sangre inocente o victorioso sobre el pueblo. Bueno, dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, o sea, un maestro, hermanos, en teología, ¿verdad? Y literalmente, hermanos, sabio, un rabino, hermanos, alguien conocedor, principal de entre los judíos. Entonces, en el verso 1, hermanos, vemos aquí a Nicodemo, miembro del Sanedrín, y su pregunta no expresada. En los siguientes versos, hermanos, bueno, en el 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces Nicodemo, hermano, le está diciendo, tú eres alguien diferente porque las señales que tú haces se identifican que tú eres alguien, ¿quién eres? Entonces, bueno, dice ahí, hermanos, en los siguientes versos, del 3 al 15, le habla a Jesús, hermanos, de la necesidad de la salvación. La necesidad de la salvación. Respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos dice aquí, hermanos, en esta frase, no puede ver, porque bueno, nosotros sabemos, hermanos, que el reino aún todavía
no se establecía. Más adelante vemos, hermanos, no, más adelante vemos nacimiento del reino. Pero aquí vemos, hermanos, la necesidad de la salvación. En los versos 3 y 4 vemos mirando al reino. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús, hermano, le dice a Nicodemo en estos versos que él debe nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Ahora, en los versos 5 al 8, ahí está la entrada en el reino. ¿Cómo entrar? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Así, hermanos, como hay dos elementos para el nuevo nacimiento, así hay, hermanos, en el hombre carne y espíritu. Carne, hermanos, pues es nacido, hermanos, la carne, y el espíritu pues es separado del espíritu. Bueno, ya no alcanzo, mejor no se leo. Es algo que tenía aquí escrito, como se llama Masoreta, pero ya tiene 20 años, ya no lo veo, mejor no lo voy a leer porque no alcanzo a verlo. Para poder, hermanos, entrar en el reino, pues aquí en esta palabra que hemos visto dice que se debe de nacer, hermanos, y ya sabemos nacer del agua y del espíritu, hermanos. Entonces, en los versos, hermanos, 9 al 15 hay una búsqueda, buscando la salvación. En el 9 dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nosotros, hermanos, podemos ver, hermanos, buscando la salvación, donde Nicodemo, hermanos, está haciéndole, le hacía estas preguntas y Jesús aquí, hermano, le está diciendo lo que él debe de hacer. Ahora, hay una discusión, hermanos, hay una discusión del autor. Llegamos, hermanos, a uno de los pasajes muy hermosos, hermanos, este pasaje que es el capítulo 3 y en el versículo 16, el cual ha sido llamado, hermanos, el pasaje de oro. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan, hermanos, está explicando aquí acerca del amor de Dios y no hay, hermanos, las palabras para explicarlo. Por eso dice, porque de tal manera, o sea, de qué otra manera, hermanos, podía decirlo, cómo Dios, hermanos, amó al mundo. Entonces aquí vemos, hermanos, basado en el amor de Dios, hermanos, se requiere fe en Él para que todo aquel que en Él que no se pierda, más tenga vida eterna. Se requiere obediencia, hermanos, de parte de los hombres, porque el que obedece, aquí está, hermanos, tiene vida eterna, y el que no, bueno, pues hay condenación. Así que, hermanos, pues Jesús es esta luz, hermanos, que disipa las tinieblas y revela al Padre. Este hombre, hermanos, Nicodemo, es el maestro de Israel y puso, hermanos, atención a lo que Jesús dijo. Esto lo sabemos, hermanos, cuando Jesús muere. Nicodemo viene, hermanos, a sepultarlo, ayuda a hacerlo en la tumba de José de Arimatea. La fe, hermanos, de Nicodemo, pues creció, hermanos, y eso lo veremos, hermanos, al estudiar la vida de Cristo. A partir, hermanos, de esta visita nocturna, se convertirá, hermanos, en un cuestionador y testigo tímido de Cristo, y luego se convierte en uno valiente, hermanos, que se da a conocer al morir Jesús. Le unge y le sepulta. Entonces, aquí vemos, hermanos,
viéndolo, hermanos, de noche, viéndolo, hermanos, que viene a las oscuras noches, hermanos. Y sabemos, hermanos, que esto se hacía porque más adelante, hermanos, veremos donde muchos creían en Jesús, hermanos, pero a causa, hermanos, a causa de la sinagoga, hermanos, no lo confesaban para ser expulsados por parte, hermanos, de ellos. Ahora, hermanos, en el regreso a Galilea, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús, hermanos, convierte a una mujer y una ciudad, hermanos. Nosotros sabemos, hermanos, que la mujer de que se va a leer aquí es una inmoral y la ciudad es Sicar, hermanos, en Samaria. En los versos 1 al 3, ahí hay una razón, hermanos, una razón de la partida. ¿Cuál es esa razón? Pues dice allí, hermanos, el Evangelio de Juan, hermanos, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces aquí, hermanos, él y sus discípulos bautizaban, hacían más discípulos que Juan, y sus discípulos, y aún no es tiempo de que Juan desaparezca de la escena, así que Jesús, hermanos, regresa como dice aquí el texto, a Galilea. Vemos, hermanos, en los versos 4 a 6, que hay un descanso, hermanos. Aquí vemos la humanidad de Jesús, hermanos. Jesús también se cansaba, hermanos. Jesús se cansó, Jesús tenía sed. Dice la Biblia, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, hermanos, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces ahí está la humanidad de Jesús, cansado, hermanos, del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la era sexta. Ahí está, hermanos, viajando, hermanos, al pleno, hermanos, calor de día. Y Jesús, hermanos, se cansa. Y hay una, hermanos, conversación, hermanos. Ahí hay una conversación. La conversación con la mujer. En el 7 dice, vino de Samaria a sacar agua. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo? Fíjese cómo le dice primero le dice judío. ¿Cómo siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahora vemos ahí, hermanos, hay una petición y un desdén, hermanos. Ella contestó, hermanos, con desdén, dame de beber. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Fíjense, hermanos, en los versos 10 y al 12 hay una oferta, pero también una duda. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Bueno, dice allí, hermanos, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí vemos, hermanos, hace una oferta y una duda. Entonces, vemos, hermanos, la explicación y el deseo en los 13 y 14. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense, hermanos, ahora la mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, venga aquí a sacarla. Entonces, ahora, hermanos, vemos en los versos siguientes una amonestación, hermanos, y la retirada. Fíjense en el verso 16, hermanos.
Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. En el 17 respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Era una verdad, hermanos, que Jesús ya conocía. Entonces, fíjese, ella pues andaba mal, hermanos, moralmente hablando. Dice el siguiente versículo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, hermanos. Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice ahí, hermanos, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ahora, en los versos siguientes, hermanos, hay un llamado a la religión verdadera y sabiduría inicial, hermanos. En estos versos Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, o sea, la hora cristiana, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Entonces, ahora dice aquí, hermanos, el 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Le llama judío, luego le llama el Señor, le llama profeta y ahora acá le llama, hermanos, el Mesías. Yo sé, hermanos, que estos versos los hemos estudiado o a lo mejor algunos de ustedes han dado lección. Adorar, hermanos, ahora aplicándolo a nosotros, hermanos, adorar al Padre en espíritu, hermanos, y en verdad, hermanos, pues no hay problema, hermanos, para adorarlo. Sabemos que estamos en la verdad, tenemos la verdad, lo adoramos, pero en espíritu, hermanos, ahí en espíritu, ahí sí es algo más diferente, hermanos, porque a veces lo estamos adorando, tenemos que estar adorándolo en espíritu, y a veces, hermanos, pues hay cierta, ¿verdad? Distracciones o algo que nos hacen que nos concentremos de nuestra adoración. Ahora, vemos aquí, hermanos, una revelación total en el verso 26, hermanos. Y la respuesta, hermanos, se daría más tarde, pero le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No era costumbre, hermanos, hablar con una mujer. Era considerado, hermanos, en baja estima, hermanos, y más en ese tiempo, hermanos. Pero aquí, hermanos, Jesús está, hermanos, hablando, hermanos, con esta persona, hermanos, que vamos, como decía al principio, hermanos, convierte no solamente una mujer, hermanos, sino una ciudad. Entonces, en los versos, hermanos, 27 hasta el 38, hay un regreso, hermanos, el regreso de los discípulos, hermanos. Vemos en los versos 27 al 30, hermanos, los discípulos y la mujer, hermanos. En esto, hermanos, o sea, cuando Jesús le revela, yo soy el que habla contigo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro, hermanos, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved, fíjese, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, bueno, hasta allí, vinieron a él. Entonces aquí están, hermanos, los discípulos y la mujer. La mujer, hermanos, deja su cántaro. Y nosotros, bueno, pues necesitamos, hermanos, dejar muchas cosas por Jesús, hermanos, como muchos también lo tienen que hacer, hermanos. Ahora, vemos ahí, hermanos, también los discípulos, hermanos, y ahora, y el Señor. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, los discípulos decían unos a otros,
¿le habrán traído a alguien de comer? O sea, hermanos, los discípulos no entendían. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que dice, hermanos, en estos versos, el verso 38. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alcen sus ojos y miren a los campos porque ya están blancos para la siega. Blancos, hermanos, para la siega se dice, hermanos, que para el 20 de febrero, hermanos, en esas fechas, el trigo, hermanos, ya tenía como 4 pulgadas de alto, hermanos. Entonces, dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, porque el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega, y yo he enviado a cegar lo que ustedes no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces aquí, hermanos, ahora tenemos los discípulos, hermanos, y el Señor. Ahora tenemos también, hermanos, tenemos también, dice Jesús, nos habla, hermanos, de la comida verdadera, el alimento espiritual, el ministerio, hermanos, verdadero, hermanos, que Él, ¿verdad?, estaba llevando, hermanos, a cabo. Ahora vemos también, hermanos, aquí hay los discípulos y Jesús, una conversación, hermanos, entre los discípulos de Jesús y Jesús, hermanos, les está explicando acerca, hermanos, de su misión a los discípulos. Ahora vemos, hermanos, un regreso. Vemos el regreso, hermanos, de la mujer, pero ya no viene sola, hermano, sino que viene con los moradores, hermanos, del pueblo. En el verso 39 dice ahí, hermanos, la escritura, y muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, hermanos. El Señor, hermanos, ganó a la mujer por el ser, hermanos, esto que Él le ha revelado. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de Él, hermanos. Ahí vemos, hermanos, inicialmente, hermanos, creyeron por el testimonio de ella, pero también creyeron, hermanos, totalmente por su obra y su palabra. Y Jesús tiene ahora, hermanos, creyentes en el territorio, hermanos, mestizo de Samaria, hermanos. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, hermanos. Entonces, aquí vemos, hermanos, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, hermanos, lo que ha pasado, hermanos, con esta, hermanos, con su ministerio, y cómo, hermanos, no solo una mujer se convierte, sino también, hermanos, una ciudad completa. Ahora vemos aquí, hermanos, que Jesús, hermanos, sana al hijo del noble. El segundo, hermanos, milagro realizado, hermanos. Jesús sana al hijo, hermanos, del noble. Entonces, leyendo, hermanos, estos versos, hermanos, del 43 al 45, vemos, hermanos, que hay una bienvenida, hermanos, la bienvenida en Galilea. Vemos aquí cómo sana el hijo, hermanos, de un noble, de un oficial, y hay una bienvenida. Dice aquí, hermanos, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, hermanos. Fue el tiempo, hermanos, que Jesús duró en Sicar. Salió de allí. Ahora, ¿de dónde salió? De ahí de Sicar, de la ciudad, hermanos, donde estaba ahí con los de Samaria. Entonces dice ahí el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fue, hermanos, fue a Galilea, y aquí, hermanos, la aceptación no fue tan buena, hermanos, no como Sicar. Si hubo alguien, hermanos, quien lo siguiera, pero ahí no fue tan bien. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces ahí vemos, hermanos, la bienvenida en Galilea. Ahora fíjese la petición, hermanos, la petición del hombre noble,
Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial, hermanos, no se sabe quién era, hermanos, este oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judá a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, hermanos. Entonces Jesús dijo, si no vieres señales y prodigios, no creéis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Este oficial, hermanos, pues tenía fe y su corazón, hermanos, estaba, hermanos, quebrantado, estaba deshecho, hermanos, el corazón de este personaje. Y vemos, hermanos, un desafío, hermanos, y la sanidad de Jesús. Jesús, hermano, le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendió, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella hora que es que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, aquí, hermanos, pues vemos el resultado. El resultado, hermanos, es fe. Esta, hermanos, es la segunda, hermanos. Esta es la segunda señal, hermanos, milagrosa que Jesús, hermanos, hizo habiendo venido de Judea a Galilea. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues el resultado es que hubo, hermanos, crecimiento en la fe. Él manifestó, hermanos, su fe cuando regresó a casa creyendo lo que Jesús había dicho. Pero ahora, hermanos, este hombre, ahora él, este oficial y toda su casa han creído. Hay crecimiento, hermanos, en la fe porque aquí está el muchacho. Él está bien, dice, lo que hemos leído, y come. Y Jesús, hermanos, pues es el Mesías. Su obra, pues había iniciado bien. Había recibido el testimonio de Juan, de sus discípulos y del Padre, y también tiene testimonio ahora de los milagros, hermanos, que había realizado. Ahora Judea, Samaria, fíjense estos lugares, Judea, Samaria y Galilea, han visto su poder, y el pueblo, hermanos, de esas regiones se ha vuelto a él con fe, hermanos. Ojalá, hermanos, que nosotros ojalá nosotros hagamos nosotros, hermanos, lo mismo al ver la palabra de Jesús, hermanos, obrar viva, hermanos, vibrante y activa, hermanos, en el mundo de hoy, hermanos, que Dios nos dé una gran esperanza y un gran consuelo en nuestra fe, hermanos, en su Hijo Jesús, y que nosotros, hermanos, sigamos, hermanos, sembrando la palabra de nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que hay lugares, ¿verdad? Hay lugares donde ustedes, ¿verdad? Están sirviendo o servirán, hermanos. Hay lugares fructíferos, hermanos. Hay lugares donde hay muchos resultados, donde hay mucho fruto. Se siembra, hermanos, la palabra de nuestro Dios, y pues hay un grande crecimiento. Crece, hermanos, la obra. Pero hay lugares, hermanos, hay lugares donde se siembra la palabra de Dios, se batalla, hermanos, y el crecimiento a veces nada más es, a veces la misma familia o alguien más, hermanos. Pero aún así, no debemos, hermanos, de desistir en hacer esto, de seguir, hermanos, sembrando, de seguir, hermanos, predicando la palabra de nuestro Dios. Se dice aquí, hermanos, que en este lugar donde nosotros, hermanos, estamos predicando hasta el tiempo, es un lugar, hermanos, duro, es un lugar difícil. Cuando nosotros estábamos, hermanos, en la escuela de predicación, y que salías por ahí bajito en las calificaciones, siempre nos mandaban o los mandaban para acá como disciplina, porque si usted, hermano, se viene de Monterrey hasta Matehuala, de aquí nos mandaban a una congregación, hermanos, donde están nuestros hermanos, que se llama El Milagro, y de ahí, hermanos, nos bajábamos, hermanos, en el del autobús,
teníamos que caminar todavía 10 kilómetros, hermanos, 10 kilómetros para poder llegar hasta donde está, hermanos, ese ejido. Por eso, cuando estábamos, hermanos, en la escuela de predicación y que nos decían, ¿a dónde te tocó ir? No, pues me toca ir al Milagro y al Puerto del Aire. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te castigaron? Entonces, así lo consideraban, hermanos, como una zona de castigo, enviarlos para acá. Pero para nosotros, pues no ha sido así, hermanos, una zona de castigo. Aunque sabemos, hermanos, que es algo duro también por este lugar, pero aún aquí, hermanos, aún aquí servimos. Hay lugares, hermanos, que, bueno, no tenemos el mapa, hermanos, pero hay un lugares, ¿verdad?, que del mapa, donde se mencionan las siguientes ciudades: Nazaret, Betábara, que es Betania, al otro lado del Jordán, el desierto o el sur del Mar Muerto, Caná, Capernaum, Jerusalén y Sicar a un lado del monte, donde pues se le va a ir, hermanos, siguiendo los pasos, las huellas, hermanos, al trabajo, hermanos, que Jesús está realizando en el ministerio de Jesús, hermanos, en la vida de Cristo. Hermanos, pues por su atención, muchas gracias, hermanos, que Dios les guarde, Dios les bendiga, hermanos. Son las 9 ya con 40 minutos, cerca de las 10 de la noche, y con ello, hermanos, pues vamos a concluir, hermanos, estas dos lecciones, hermanos, que se han visto en esta noche, hermanos, estas dos lecciones basándonos en las notas, ¿verdad?, que aquí, pues, ¿verdad?, se nos ha dado, las notas que aquí tenemos. Así que hemos visto, hermanos, lección 3, el periodo de inauguración 1, y pues también, hermanos, se ha visto lección número 4, el periodo de inauguración número 2, hermanos. Eso es, hermanos, por lo que hemos visto, hermanos, en esta hora de la noche. Dios les bendiga, hermanos, y voy a pedirle, hermanos, que nos despidamos con palabras de oración, hermano. Bueno, hay un hermano que está en pantalla, no recuerdo su nombre, hermano, pero nos despide con palabras de oración, hermano. No recuerdo, hermano, su nombre, pero bueno, alguno de ustedes, hermanos, nos puede despedir con palabras de oración. Así quedamos, hermanos, despedidos, y Dios mediante, hermanos, nos estaremos viendo en la próxima semana. Hermano de Tabasco nos despide con palabras de oración. Vamos a orar, hermanos. Sí. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por estar aquí contigo, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estuvieron esta noche, esta tarde, bendito Dios, escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo más de tu palabra, bendito Dios. Bendice la escuela, bendice al hermano, Señor, que nos dio el estudio, bendito Dios, al hermano Margarito, bendito Dios. Bendícelo, Señor, cada día, Señor. Dale más sabiduría, Señor, en tu palabra. Así también a todos y cada uno de nosotros, Señor, que escuchamos esta clase, bendito Dios. Bendice a la institución, Señor, y a todos, cada uno de los maestros, Señor nuestro. Señor, nos vamos a despedir, Señor, en esta noche, Señor, bendito Dios, de esta escuela bíblica, y así también, Señor, hermano, de tu presencia, Señor, porque tú siempre estarás con nosotros, bendito Dios. Señor, si alguno de mis hermanos, Señor, tiene algún familiar enfermo, Señor, dale sanidad, bendito Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, Señor nuestro y Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Todopoderoso. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Próxima semana. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, hermano Margarito. Bendiciones. Gracias, que descansen. Gracias por la clase, hermano. Que el Señor le bendiga. Chao, hermano. Adiós, hermano. Sí,